Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un ejercicio en el cual usaremos la ley de Ohm para calcular algunas variables de un circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de elementos eléctricos como la que voy a dibujar a continuación, donde tenemos una fuente de voltaje, que es esa raya grande más esa raya chica. Tenemos el interruptor. Vamos a poner el interruptor cerrado inmediatamente para que este circuito pueda funcionar. Una resistencia cuyo símbolo es S con un zigzag, y otra resistencia por el lado derecho. Como son dos resistencias, vamos a llamarle R1 y vamos a llamarle R2. Bien, a la fuente de voltaje le vamos a dar un valor de 20 volts, por ejemplo. Bien, a la resistencia 1 le vamos a dar un valor de 55 ohm. Y a la resistencia 2 le vamos a dar un valor de 66 ohm. Bien, entonces podemos calcular varias cosas acá de acuerdo a la ley de Ohm. La ley de Ohm establece una relación entre lo que es el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Hay una herramienta útil que es construir un triángulo en donde se ponen en juego estas tres variables: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. ¿Vale? Entonces vamos a establecer como primera actividad el determinar la resistencia total. Para determinar la resistencia total, lo único que tenemos que hacer es sumar directamente las R1 y R2. Entonces, resistencia total o resistencia equivalente, que es lo mismo, va a ser simplemente la suma directa de R1 más R2. Si es que hubiera más resistencia, bueno, entonces la sumamos también. En este caso son solamente 2. Por lo tanto, la resistencia total es de 55 más 66 ohm. Y eso nos da un valor total de 121 volt, o sea, 121 ohm, perdón, ohm. Esa es la resistencia total del circuito. Ahora, si quisiéramos calcular la intensidad total de corriente, intensidad total de corriente eléctrica, usamos el triángulo que les había mencionado en un principio, y en ese triángulo tenemos que tapar la intensidad. Tapamos la intensidad con el dedo o con la mano, como ustedes gusten. Entonces, tapamos la intensidad, así funciona este triángulo, y leemos lo que sobra. Y lo que sobra es que la intensidad va a ser igual a V partido por R, o sea, voltaje partido por resistencia. Vale decir que la intensidad total va a ser 20 volts, que es el voltaje suministrado, ¿cierto? Ese voltaje, dividido por la resistencia total, que es de 121 ohm, y eso nos da que la corriente total, vamos a poner aquí total, intensidad total, es de, y lo vamos a calcular de inmediato, 0,16 amperes. Esa es la intensidad total de corriente que nace entonces
¿cierto? Desde ese lado y da la vuelta completa al circuito para luego regresar por el otro lado, ¿ya? Ese es el valor de la corriente total, 0,16 amperes. Ahora, en un circuito en serie se cumple que los voltajes en cada una de las resistencias es distinto, siempre y cuando las resistencias tengan distinto valor. En este caso tienen 55 y 66 ohms. Entonces, si quisiéramos calcular el voltaje o caída de tensión en R1 y en R2, tendríamos que hacer lo siguiente. Hacemos uso nuevamente del triángulo, pero esta vez, como nos piden voltaje, tapamos el voltaje y leemos lo que sobra. Lo que sobra es I por R, intensidad por resistencia. Por lo tanto, el voltaje 1, esa es la fórmula general por si acaso, el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad 1 por R1, lo cual es 0,16 amperes por R1, que vale 55 ohms. Ojo que esta es la resistencia individual, no la total. Por lo tanto, voltaje 1 es igual a 8,8 volt. En tanto, el voltaje en la resistencia 2 va a ser I2 por R2. Voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 0,16 amperes, la misma corriente que fluye en la otra resistencia, es la misma corriente, por su resistencia individual, que es de 66 ohm. Salió un poquito feo el símbolo de ohm. Y eso nos da que la caída de tensión o voltaje en la resistencia 2 es de 10,56 volt. Noten que si sumamos el voltaje 1 más el voltaje 2, nos da aproximadamente el voltaje original, ¿ya? Ahora, ¿por qué no da exactamente igual si sumamos V1 con V2? Porque cuando uno hace los cálculos no considera todos los decimales, ¿ya? Eso matemáticamente hablando. Entonces, ese sería el ejercicio de un circuito en serie. El voltaje es distinto en cada resistencia, siempre y cuando tengan distintos ohms, y la corriente eléctrica es igual en cada una de ellas. Nos vemos en una próxima oportunidad.